Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Buenas, ¿cómo están mis panas? Acá Santi y Meli de la Fábrica de Plantas. Queríamos proponerles hoy un tema de la biodiversidad y relacionarlo en cómo los que venimos llegando a este ecosistema de las Sierras Chicas podemos ayudar para que la biodiversidad siga, para que crezca y para que cada vez esto nos traiga más salud a nuestro ecosistema y a nuestras vidas. Sí, estamos en un momento de crisis ecológica donde quizás antes ciertas reservas eran como los lugares privilegiados a cuidar, y en este momento cada uno de nuestros jardines, de nuestros patios, son claves para poder garantizar un cambio, digamos, ¿no?, ecológico. Cada uno de nuestros jardines son nichos de biodiversidad. Como ya hemos dicho en otros podcasts, nos parece interesante como que podamos asumirnos como guardianes del monte en la medida que guardianemos el propio ecosistema que es nuestro terreno, nuestro jardín y nuestra casa. En ese sentido, la biodiversidad, como ya lo hemos hablado, es el que garantiza el equilibrio y la salud de nuestro jardín y del planeta en general. Por eso siempre nos parece como interesante ir aprendiendo entre todos a poder convivir con diversidad de plantas, de árboles, de insectos, de animales, poder asociar las nativas con las exóticas, siempre y cuando no sean invasivas, poder amigarnos y familiarizarnos con diferentes tipos de insectos y de animales sin tenerles tanto miedo. Siempre pensamos que está bueno esto, tratar de hacer lo mínimo en contra de esa biodiversidad y lo máximo a favor de que crezca. Y bueno, en ese sentido es que siempre proponemos eso, poder ayudar desde nuestro lugar a poder generar esa biodiversidad. Por ejemplo, los insectos, mientras más diversidad de insectos tengamos en nuestro jardín, hay que saber que además vamos a tener más cantidad de flores, porque ellos son los que polinizan, más cantidad de frutos en nuestros frutales, mejores suelos, porque ellos también descomponen y van generando aire en el suelo. Y a su vez, el hecho de que ellos existan y a veces sacan un pétalo, un pedacito de hoja de las plantas para hacer sus nidos, por ejemplo, porque no solo se alimentan, sino que también usan las plantas como los materiales de construcción de sus propios nichos, estimula que las plantas crezcan con mayor vigorosidad. Sí, pasa muchas veces que algunas hormigas vienen y nos comen las plantas, y cuando vemos que la planta rebrota, viene con un vigor, con un verde, se pone linda después de que las hormigas se la comieron. Y muchas veces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un insecto, de un bichito que está alimentando, que está estimulando nuestra planta, ayudándola en ese rebrote. Sí, muchas veces hay plantas que vienen como muy intoxicadas de agrotóxicos, y lo que hacen las hormigas es que detectan eso y se las comen justo para sanearla. Entonces, cuando vuelve a rebrotar, ella ya rebrota desde una sanidad que antes no tenía. Es importante también saber que la biodiversidad es saludable, es la salud del ecosistema, es la limpieza del agua, es un suelo fértil. O sea, la biodiversidad es salud para nosotros y para nuestro medio ambiente, con toda su flora y toda su fauna, y es importante sentirse parte y poder colaborar, que es el rol que nosotros podemos hacer, es contemplarla, entender y actuar a favor de eso. Muchas veces por ignorancia, por no contemplarla, porque no lo vemos, no somos conscientes de que estamos dañando la biodiversidad
y que solo estamos fomentando el crecimiento de alguna especie, y que eso a la larga nos va a traer en nuestro jardín desequilibrios que vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que poner abonos, vamos a tener que usar plaguicidas, vamos a tener que regar mucho más, muchas plantas no nos van a prosperar, porque bueno, algunas especies van preparando el terreno y el ambiente para que otras se puedan alojar. Entonces es muy importante eso. Como que cada organismo, digamos, cada bichito, cada insecto, cada animal, cada planta cumple una función dentro del ecosistema. Entonces, si empieza a desequilibrarse el hecho de que existan todos estos seres que están viviendo, que estamos viviendo, es cuando se genera el desequilibrio. Cada cual cumple una función. Entonces, cuidar esa biodiversidad de vida es lo que implica cuidar el servicio de salud ambiental que cada uno de todos tenemos, digamos, como responsabilidad al habitar, digamos, nuestro ecosistema. Sí, estaría bueno como una síntesis de cuidar la biodiversidad es cuidarnos a nosotros. Exactamente. Y en ese sentido nos parecía como interesante, a partir de esta introducción, es hablar un poco, como nosotros somos de las Sierras Chicas y nuestro vivero está acá, estamos viendo que estamos llegando mucha gente, estamos llegando con ansias de habitar un poco el monte, la naturaleza, pero a su vez también a veces llegamos con mucho miedo de habitarla. Entonces nos parecía que estaba bueno poder marcar algunos puntos que están buenos para que reflexionemos y aprendamos a entrar, digamos, a este espacio, este terreno en el que vamos a construir. Tenemos muchas amigas, nosotros mismos, así donde llegamos a un terreno, empezamos a hacer nuestra casita, querer habitarlo de a poco. ¿Cuáles son algunas de las cosas a tener en cuenta para generar el menor impacto ecológico en ese aterrizaje en nuestro terreno? Plantear una convivencia sana con todo esto, teniendo nuestros espacios y que toda la flora, la fauna también tengan los suyos. En esto hicimos unos puntitos que, bueno, como primer paso, tener en cuenta cuando vemos nuestro terreno, lo primero que tenemos que reconocer son los árboles más grandes que tenemos y los macizos de plantas que ya haya. Esto se llama estructurales en paisaje, le decimos estructurales porque va a marcar la estructura del jardín. Eso es lo que ya existe y lo más grande, esas son las plantas estructurales. Entonces en eso ya tenemos como una primera lectura de nuestro terreno, en donde podemos edificar, por ejemplo, tratando de no dañar esas plantas estructurales, haciendo el mejor esfuerzo de plantear nuestra casa en un lugar donde no implique sacar 5 árboles gigantes y si toca hacerlo, saber que tenemos que plantar de vuelta esos árboles. No podemos sacar árboles y no poner nada. Y en esto que estás diciendo de como poder leer, apenas uno llega, saber, bueno, cuáles son esos árboles estructurales que nos van a demarcar un poco qué árbol te está protegiendo del sur, por ejemplo, ¿no? Porque cuando llegamos al vivero, el terreno donde alquilamos y tenemos el vivero, lo primero que pensamos fue poner los contenedores de una manera, y hablando con Carolina Graf, que es una amiga, que nuestra maestra también, que nos enseña mucho, y que pronto va a dar un taller de paisajismo en el vivero, que se los recomendamos mucho. Ella, claro, nos señaló por qué van a poner los contenedores de esta manera. Si ustedes se fijan, les conviene ponerlos de espaldas al suroeste, porque de esa manera, ya que ustedes no van a tener invernadero, ya permite que generen un microclima. Entonces fue básico para nosotros, mira esa lectura. Si poníamos los contenedores de una manera o de otra, eso cambiaba radicalmente la salinidad del vivero, ¿no? O sea, tener esa primera lectura antes de dar un paso más allá. O en otro caso, por ejemplo, yo también cuando estoy ahí llegando a un terrenito en Unquillo, haciéndome una casa de adobe,
Y también lo primero que hicimos con la Caro fue llegar y mirar, mira, estos son los grandes árboles, ¿no? Hay un bosque de quebracho blanco, ahí están estos algarrobos, esto no se puede tocar. Esto hay que dejarlo así porque son los que mantienen que este ecosistema esté sano. Después de ver qué es lo intocable, empecemos a ver qué es lo que se puede tocar. En ese sentido, esto que decía el Santi, viene esto de decir, bueno, a ver, este árbol sí, aquel no. Hay que tratar de los árboles más grandes no tocarlos, las nativas, en la medida que se pueda tampoco. Y en el caso, por ejemplo, del terreno de mi casa en Unquillo, Caro dijo, bueno, este árbol, si acaso sí se puede sacar porque está muy de medio enfermo y hay varios años, o sea, no tiene muchos años de vida. Entonces, a veces no saber es como estar ciegos. La propuesta siempre que nosotros ejercitamos con nosotros mismos, sobre todo, es como tratar de aprender un poco más para poder ver un poco más. Claro, en ese sentido también la lectura del terreno también ya nos va a ir indicando dónde crecen cierto tipo de plantas, que luego nosotros podemos seguir contribuyendo a eso. Y en ese sentido, bueno, también otro pasito que sigue es el cerco, que casi siempre nos toca hacer, delimitar nuestra partecita de terreno, que ahí tenemos muchas opciones de árboles y arbustos nativos que podemos poner para hacer nuestro cerco. Y también tenemos opciones de trepadoras. Si tenemos alambre, podemos usar algunas enredaderas, que ahora vamos a sugerir algunas que estuvimos viendo, y que también sugerimos mucho intercalarlas y hacer un cerco variado y no tratar de hacer un cerco uniforme, que muchas veces es lo más fácil, lo que nos resuelve, y que se vuelve poco monocultivo en el cerco, y eso le sirve solo a algunas especies de la fauna, y está bueno tratar de abarcar más y también combinarlo más. Bueno, nos da más, nos aporta otros nutrientes, otras condiciones, alojamos otros bichos, pasan otras cosas cuando tenemos más diversidad. Claro, pensar, también empezamos, es como una invitación a que intentemos transformar de alguna manera nuestra idea de belleza. Cuando decimos biodiversidad, eso se ve en cada espacio, ¿no?, de la casa. Entonces, a la hora de diseñar, siempre está bueno tener en cuenta, por un lado, por ejemplo, en el cerco, cuál es la función. Si lo que yo quiero es no ver al vecino, o solamente quiero que el perro no pase, o lo que quiero es abrir la ventana y sentir un perfume. La función, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, siempre nos parece que es bonito, importante pensar en plantas con las que emocionalmente estemos conectadas. Quizás son, no sé, las lavandas que tenía mi abuela en su casa, o quizás son los romeros que una vez que fui a un viaje que fue súper importante, me acuerdo de ese paisaje. O sea, pensar emocionalmente qué es significativo para nosotros, nos parece que eso es un dato muy, muy importante a seguir. Y otro que también es muy importante es que realmente sea corredor agroecológico para la fauna y la flora del lugar que estamos habitando. Entonces, como decía el Santi, por un lado pensamos algunas opciones de cerco de nativas, como por ejemplo el moradillo, manzano de campo, sen del campo, romeros, lavandas. Por ejemplo, hay lo que no está bueno poner, que es el crataeus y el cotoneaster, que son esos arbolitos con la pelotita chiquitita roja, esas manzanitas chiquitas, son muy invasivas y los pájaros se las comen y las riegan, digamos, por todo el monte. Si vamos a las sierras y queremos sentarnos al lado de los ríos, nos podemos dar cuenta que cada vez está más difícil porque hay más cotoneaster. Una buena opción para eso, por ejemplo, sería una berberis, que tiene espinas, igual que el cotoneaster, que para cerco está bueno si es lo que queremos, pero no es invasiva. Y también, bueno, para las trepadoras, si tenemos alambre, podemos usar sachahuasca, pasionaria, diversidad en jazmines, como decía el Santi, que no hace falta que sea como un solo, o sea, solamente poner jazmín de leche, que es lo que más se busca en el vivero, sino que también siempre recomendamos
poner otros jazmines que te permite una floración más diversa. Entonces en otoño te florecen unos, en primavera otros, en verano otros, y siempre tenés flores. Y como decía bien el Santi, es más sustentable, o sea, va a necesitar menos energía de nosotros para sostenerlo. Entonces eso, por ahí, eso cambiar un poco la idea estética, que uno piensa que quiero todo con la misma flor. Y quizás el cambiar de especie también genera una belleza diferente, que no por eso deja de ser bella. Bueno, un cuarto paso sería también de marcar los senderos por donde vamos a transitar en nuestro jardín, a los espacios que vamos a usar, tratando de no abarcar todo, que por ahí es lo que más naturalmente nos sale, y contemplar la magia que tiene de armar los senderitos que te van llevando a distintos lugares. Por ejemplo, al fogón, o nos lleva al compost, o nos lleva a la huerta, o nos lleva abajo del árbol donde comemos el asadito, o donde nos gusta poner la reposera, tratando de no abarcar todo el jardín, sino siempre dejar algunos espacios donde la flora y la fauna nativa pueda tener su nicho, pueda tener su lugar, y donde dejamos un cardo y vamos a ver que una abeja se hace una fiesta, o donde dejamos una espina colorada y vienen los abejorros, siempre tratando de disfrutar de como cuando estamos en la sierra y vamos en el senderito, tratar de reproducir esa magia de la naturaleza que sentimos cuando vamos al campo en nuestro jardín. Y además eso, como invitamos también, que es algo que nosotros estamos aprendiendo, a como jardineros desarrollar más nuestra capacidad de contemplar la naturaleza y las transformaciones que nos propone a lo largo de las estaciones del año, a querer controlarla, ¿no? Entonces en esos senderos que vamos armando, de repente vemos unas rocas que de primer plano las queremos sacar porque nos molestan, pero si después las miramos bien, de repente puede ser un buen espacio para hacer unas rocallas y poner algunas plantas que se derramen, como por ejemplo un manto de la Virgen, o algunas aromáticas, y entonces la roca termina siendo algo que me puede proteger ciertas plantas y que me permite un descansito en ese recorrido. Tratar de utilizar la topografía de los que nos propone, digamos, nuestro terreno, cuando tiene algún punto, como es una rocalla o un árbol grande, no querer sacarlo, sino decir, a ver, ¿qué me propone el paisaje en este lugar y cómo potencio esa propuesta? Está muy bueno. Como este es un tema muy, muy largo que nos encanta, vamos a ir haciendo un cierre ahora, pero vamos a continuar hablando de esto también. Y así, amigues, seguimos en este camino de intentar contemplar la naturaleza en vez de intentar controlarla. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.